Ayer estudiamos que Yahvé es un Dios cercano, porque cuando creó al hombre, lo formó con sus manos, con esmero, con detalle, y finalmente estuvo tan cerca de ti y de mí, de Adán en este caso, pero recuerda que Adán nos representa, tan cerca que sopló en su nariz aliento de vida, y fue Adán un alma viviente. Ahora preguntamos, ¿pero qué tan cercano está realmente Dios de nosotros? Entonces, recordemos, vamos a ir a un versículo para que veamos lo cercano que está Dios con nosotros. Vamos a el libro de Juan, vamos a leer el capítulo 1 y vamos a leer el versículo 14. Y dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Y hay un versículo que revela aún más su cercanía, o revela esta misma cercanía, porque claramente dice que habitó en medio de nosotros y vimos su gloria, ¿no? De hecho, eso siempre ha sido el plan, porque para eso se levantó el santuario en el desierto. Entonces, pero vamos a orar para poder dar inicio, ¿ok? Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, la gloria y la alabanza es tuya, mi Señor. Aquí estamos, oh Padre, delante de ti agradecidos por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado. Gracias te damos, oh Padre, porque has dejado los atrios celestiales, o dejaste los atrios celestiales para venir en nuestro rescate. No eres un Dios lejano, eres un Dios que te inclinaste para crearnos y te acercaste aún más para darnos vida por medio de tu aliento, oh Dios. Perdona nuestros pecados, oh Padre, límpianos de toda maldad, y que tu Santo Espíritu nos tome enteramente y sea quien nos instruya en este día. Oración que hemos hecho en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, decíamos que Dios es un Dios cercano, y ya para entrar en la lección vamos a leer Mateo capítulo 1 versículo 23, y dice, esto es una profecía, la profecía que conseguimos en Isaías, ¿no? Dice así, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La gloria sea de Dios. Entonces, la Biblia no solo nos dice que Jesús refleja a Dios, sino que también revela a Dios, ¿ok? Hay muchos pasajes bíblicos que explican esto, pero en Juan, como leímos en el versículo 14, lo hace de manera sencilla al registrar las palabras que leímos nosotros. ¿Te recuerdan que lo leímos cuando decíamos que Dios es amor? Que leímos Juan capítulo 14 del 7 al 10. Entonces básicamente en el versículo 9 dice que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces Dios revelado. Entonces vemos que por medio de Jesús Dios habitó entre nosotros. La revelación de Dios. Dios mismo caminando entre nosotros, pero con su gloria velada, y lo veíamos así como me puedes ver a mí, como lo puedes ver a cualquier persona a tu lado. Así estaba caminando con Dios entre nosotros, porque el Verbo se hizo carne, ¿ok? Para contemplar o para conocer más acerca de Dios, ¿a quién crees tú que debemos ver? ¿A Jesús? A nadie más. Porque Jesús refleja y revela quién es Dios. Sus palabras, sus acciones, su manera de ser, su gran amor por la humanidad, demostraron en la cruz y en su resurrección. La belleza de la Biblia radica en que Dios nos ha dado 4 ricas perspectivas de la vida de Jesús, para que podamos tener una imagen completa de quién es Él, ¿okay? Y estas 4 perspectivas radican o están condensadas en los 4 evangelios. Tenemos el Evangelio de Mateo, escrito por un judío para judíos, en el cual lo que él quiere representar es a Jesús como el Mesías, ¿ok? Luego tenemos que Marcos contemplamos una vida de servicio activo y el sacrificio del Maestro. Entonces, ¿qué es lo que está representando Marcos? El Maestro, su servicio y su entrega, ¿ok? Siempre atento a las necesidades de los demás
y fiel a la voluntad de su Padre. Ahora tenemos un gentil. Tenemos a Lucas, quien diligentemente investigó sobre Jesús. No era un testigo presencial, pero era un investigador voraz, ¿ok? Porque llegaba al detalle. De hecho, en el libro de Lucas se conocen detalles que en los otros evangelios no son nombrados, ¿ok? Por la forma, sabemos que Lucas era un médico, un método científico para escribir su libro. Entonces en Lucas nos dejó su fidedigno testimonio acerca de la perfecta humanidad y compasión de Jesús. Y luego, por último, tenemos a Juan. Entonces en Juan vemos al Hijo de Dios encarnado, lo vimos en el versículo 14, lo acabamos de leer en Juan capítulo 1. Y nos invita a creer que Jesús es quien dice ser para que nuestra vida espiritual sea vivificada. Entonces vemos estas 4 perspectivas de quién es Jesús, que a la larga nos está representando a quién, al Padre. Entonces, ¿qué podemos concluir de estas 4 perspectivas? Que Dios es fuerte, es poderoso. Lo vimos el día de ayer, cuando decíamos que era creador, ¿no? Que decía Elohim, el Dios que tiene el control de todo, el Dios que crea con el poder de su palabra. Todo está bajo su control. Y también nombramos a Habacuc 2:20, que decíamos Jehová está en su santo templo, tiemble delante de él sobre toda la tierra. Entonces, por medio de Mateo se revela a Dios como el Mesías. ¿Qué es el Mesías? Aquel que viene a tomar el reino. Pero no el reino de este mundo, no 1000 años reinando allá en ese pedacito de tierra de Jerusalén donde se están matando allá. No es allí. Porque Jesús claramente dijo, cuando Pilato le preguntó, que su reino no era de este mundo. Les recuerdo que en la lección pasada, uniendo el cielo con la tierra, estudiamos que nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía es celestial y somos parte de ese reino de Jesús, del reino celestial, nada que ver con las cosas de aquí. Todo lo que está aquí está simbolizado en la estatua de Nabucodonosor. Cuando venga esa piedra, va a pegarle a los pies a la estatua y todo va a quedar hecho polvo. Todos los reinos de aquí dejarán de ser y se establecerá un gran monte que representa el reino de Dios, y ahí sí, ¿ok? Entonces, bueno, eso más adelante. Bueno, amado, entonces Marcos explica cómo Dios es tan, pero tan cercano a ti y a mí, que vino a dar una vida de servicio. Es Dios. Se despojó a sí mismo, tomando condición de hombre, se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz, para dar su vida por ti y dar su vida por mí. Ese es el Dios. Dios es amor. Mira cómo se está reflejando aquí. Estamos viendo Dios creador, Mesías. Dios es amor por medio de Marcos. Ahora vemos Lucas, la descripción de Dios. ¿Ok? Dios es santo. O sea, ¿quién es Dios? Y por último en Juan, que Dios es quien dice ser. ¿Ok? Entonces, de manera perfecta. Cada escritor tiene una experiencia propia y esta diversidad amplía y profundiza el conocimiento que se expone para satisfacer las necesidades de las mentes. Por cierto, todos estas citas que nombré son del manuscrito 105-1900 de Elena de White. Ahora vemos otro versículo que también cierra aquí. ¿Okay? El otro versículo que vemos es Mateo capítulo 28, versículo 20. Entonces nos vamos a concentrar en el final, porque sabemos que desde el versículo 18 está dada nuestra misión, por qué nacemos como iglesia, pero el 28 termina con una maravillosa promesa, el 20. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí está la palabra, la parte donde nos vamos a centrar. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Culminó Mateo. Entonces vemos cómo Dios promete estar con nosotros. Con su propio nombre lo dijo. Yahvé, un Dios cercano. Nos creó cercano, sopló en nosotros aliento de vida. Su nombre fue, cuando vino Jesús, Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
Y una vez que ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, nos dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no hay nada que temer. El Dios que está al control de todo, el Dios que está sentado en su santo templo y tiemble delante de él toda la tierra, está contigo, está conmigo. Entonces basta con ver a Jesús. Ahora, solo hemos tocado la superficie de lo que es el carácter de Dios. No piense usted que con estas 5 lecciones que hemos hecho, hemos conocido realmente el carácter de Dios, porque esto es algo que lo vamos a estar estudiando por la eternidad. Pero sí tenemos un lugar firme para pisar a través de las Escrituras para evitar los engaños de Satanás cuando llegue Satanás a decirte, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Dios te esconde cosas. Escrito está. Él es amor. Él se dio a sí mismo por mí. Él es santo. Él es apartado de toda maldad. Él es creador. Y con su palabra te creó a ti. Y te rebelaste contra él. Aunque con él no debemos hablar, ¿no? Y me amó tanto que se inclinó para crearme a mí y para darme aliento de vida de manera personal. Entonces, con esta pequeña vislumbre del carácter de Dios tenemos un ancla firme para amarlo, porque nos ha demostrado cuán grande amor, cuán cerca y cuánto le preocupamos o cuánto nos anhela o cuánto nos ama o cuánto nos cuida, y aquí podría seguir nombrando cuántos y motivos de agradecimiento. Entonces vamos a cerrar hoy con una lección. Faltaron las preguntas, mira, habían 6 preguntas el día de hoy nada más, pero me quedé en Juan 1:14, no di las preguntas. Entonces la segunda pregunta era ¿qué significa Emmanuel? Bueno, ¿qué significa Dios con nosotros? ¿Por qué Jesús describe perfectamente el carácter de Dios? Porque Él vino a revelar su carácter, porque Él mismo es Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre en mí y yo en Él. Felipe, tanto tiempo que he andado contigo y aún me dices, muéstranos al Padre. Cuarta pregunta. ¿A quién debemos ver para conocer más de cerca a Dios y por qué? Bueno, Jesús. Porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Quinta pregunta. ¿Qué son los evangelios? Bueno, perspectivas que representan a Jesús. Y sexta pregunta. ¿Crees que con los puntos de esta semana hemos conocido quién es Dios? Bueno, ahí está el resumen. Entonces vamos a culminar con una oración de agradecimiento. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos una vez más delante de ti, dándote las gracias, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu creación, gracias porque eres santo, gracias porque eres amor, gracias porque eres justo, gracias porque aun cuando estaba muerto en pecados y delitos, tú moriste por mí. Gracias porque tienes cuidado de mí en cada momento. Gracias por la familia, gracias por los alimentos. Gracias, oh Padre, por este aire que acabamos de respirar, porque solamente por tu gracia está disponible. Gracias, Padre, por la vida. Gracias, oh Padre, porque tus misericordias han sido renovadas cada mañana. Gracias, oh Padre, porque me sacaste del lodo cenagoso y pusiste mis pies en la roca. Gracias, oh Padre, porque me has guardado y me has cuidado y me has mantenido y cubierto bajo tus alas de los ataques del maligno. Gracias te damos, Señor, porque tenemos garantizada una ciudadanía celestial. Gracias te damos, Señor, porque muy pronto vienes a llevarnos a casa. Perdona nuestros pecados, oh Padre. Límpianos también de toda maldad, Señor. Límpianos de toda iniquidad. Lava nuestra mente, Señor, nuestros pensamientos. Haznos más semejantes a ti. Que tu Santo Espíritu nos tome enteramente como tuyos para que podamos reflejar tu carácter en verdad y la tierra sea nombrada con tu gloria. Esta oración, Señor, la hemos hecho sin mérito alguno, pero con un corazón muy agradecido
por tu revelación, por la revelación que nos has dado de ti. Gracias, Padre, te damos por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, oración que hemos hecho en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Escribe tus motivos de agradecimiento a Dios ahí en los comentarios. Dios te bendiga. Maranata, Cristo viene. ¿Has aprendido, has crecido en el conocimiento de Dios esta semana? Espero que sí. Lo hemos hecho con la ayuda de Dios. Maranata, Cristo viene.